Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto: los terremotos y la mecánica interna de nuestro planeta. Para entender por qué la Tierra se mueve de forma tan violenta en ocasiones, debemos primero despojarnos de la idea de que el suelo que pisamos es una estructura sólida e inamovible. En realidad, vivimos sobre una fina cáscara que flota sobre un interior ardiente y dinámico. La Tierra es un motor térmico inmenso que busca constantemente equilibrar su temperatura, y ese proceso de enfriamiento y movimiento es el que genera los fenómenos que hoy vamos a analizar con detenimiento. Imaginad por un momento que la Tierra es como una fruta, donde la piel es la corteza terrestre. Debajo de esa piel encontramos el manto, una capa de roca densa que, debido a las altas presiones y temperaturas, se comporta de una manera plástica, casi como si fuera una pasta muy viscosa. En el centro mismo tenemos el núcleo, una esfera de metal fundido y sólido que genera un calor extremo. Este calor interno provoca corrientes de convección en el manto, similares a las burbujas que suben en una olla de sopa hirviendo. Estas corrientes son el motor que desplaza las piezas de la corteza, a las que llamamos placas tectónicas. Estas placas tectónicas no son piezas que encajen perfectamente de forma estática. Son más bien como balsas de piedra que flotan y chocan entre sí. La litosfera, que es la capa más externa y rígida, está fragmentada en una docena de grandes placas y muchas otras menores. Estos fragmentos están en constante movimiento, aunque a una velocidad desesperadamente lenta para la escala humana, apenas unos pocos centímetros al año, más o menos lo mismo que tardan en crecer vuestras uñas. Sin embargo, cuando hablamos de masas de roca del tamaño de continentes enteros, ese pequeño movimiento acumula una energía colosal. El origen de un terremoto reside precisamente en los bordes de estas placas, en lo que denominamos fallas. Las fallas son fracturas en la corteza terrestre, donde los bloques de roca se deslizan unos respecto a otros. Debido a la rugosidad de las rocas y a la enorme presión, los bloques no se deslizan de forma suave. Se quedan trabados, enganchados por la fricción, mientras las placas intentan seguir su camino impulsadas por las corrientes internas del planeta. La zona de contacto permanece inmóvil. En ese punto, la roca se comporta de forma elástica, como si estuviéramos tensando un arco o una goma elástica. Se va deformando y acumulando energía de deformación elástica durante décadas o incluso siglos. Llega un momento en que la energía acumulada supera la resistencia de la roca y la fuerza de fricción que la mantenía trabada. En ese instante preciso, se produce la ruptura. Los bloques de roca se deslizan bruscamente para recuperar su forma original o aliviar la tensión, liberando toda esa energía acumulada de golpe. Esa liberación repentina es lo que genera las ondas sísmicas que percibimos como un terremoto. Es lo que en geofísica conocemos como la teoría del rebote elástico. El punto exacto en el interior de la Tierra, donde se inicia esta ruptura, se llama hipocentro o foco, y el punto en la superficie situado justo encima es el que todos conocemos como epicentro. Existen diferentes tipos de fallas, según cómo se muevan los bloques. Tenemos las fallas normales, donde un bloque cae respecto al otro debido a fuerzas de extensión. Las fallas inversas, donde un bloque sube sobre otro por fuerzas de compresión, muy comunes en zonas donde se forman cordilleras. Y las fallas de desgarre o transformantes, donde los bloques se deslizan lateralmente, como ocurre en la famosa falla de San Andrés en California. Cada una de ellas genera terremotos con características ligeramente distintas, pero todas comparten el mismo principio de acumulación y liberación de energía. Una vez que se produce la ruptura en el hipocentro, la energía viaja a través de la Tierra, en forma de ondas sísmicas. No todas estas ondas son iguales, ni viajan a la misma velocidad. Las primeras en llegar a cualquier estación de medición son las ondas primarias o longitudinales, conocidas como ondas P. Estas ondas comprimen y expanden el material en la misma dirección en la que viajan, de forma similar al movimiento de un muelle o a cómo se desplaza el sonido por el aire. Son las más rápidas, pero generalmente no son las que causan los mayores daños,
aunque sirven para dar la alarma en los sistemas de alerta temprana. Poco después llegan las ondas secundarias o transversales, las ondas S. Estas ondas desplazan el terreno de forma perpendicular a su dirección de propagación, como si estuviéramos agitando una cuerda. Las ondas S solo pueden viajar a través de sólidos, lo cual, por cierto, fue lo que permitió a los científicos descubrir que el núcleo externo de la Tierra es líquido, ya que estas ondas desaparecen al intentar atravesarlo. Finalmente, cuando estas ondas internas llegan a la superficie, se transforman en ondas superficiales, como las ondas Love y las ondas Rayleigh. Estas son las más lentas, pero también las más destructivas, porque hacen que el suelo se mueva de forma circular o de lado a lado con una amplitud mucho mayor, derribando edificios e infraestructuras. La magnitud de un terremoto es una medida de la energía total liberada en la fuente. Históricamente hemos usado la escala de Richter, aunque hoy en día los sismólogos prefieren la escala de magnitud de momento, que es mucho más precisa para los grandes seísmos. Es importante entender que estas escalas son logarítmicas. Esto significa que un terremoto de magnitud 6 no es un poco más fuerte que uno de 5. En términos de amplitud de las ondas, es 10 veces mayor, y en términos de energía liberada, es aproximadamente 32 veces mayor. Por eso, un salto de un solo grado en la escala supone una diferencia abismal en el potencial destructivo. Por otro lado, tenemos la intensidad, que a menudo se confunde con la magnitud. Mientras la magnitud es un valor único para cada terremoto, la intensidad varía según el lugar donde te encuentres. Se mide con la escala de Mercalli y se basa en los efectos observados. Si la gente lo sintió, si los muebles se movieron o si los edificios colapsaron. Un terremoto de gran magnitud en medio de un desierto deshabitado puede tener una intensidad muy baja, mientras que un terremoto moderado bajo una ciudad con construcciones precarias puede tener una intensidad devastadora. La ciencia ha avanzado mucho en la monitorización de estos eventos. Gracias a las redes de sismógrafos globales, podemos localizar un terremoto casi al instante. Sin embargo, la predicción exacta sigue siendo el gran reto pendiente de la geología. No podemos decir con exactitud qué día o a qué hora ocurrirá un seísmo, porque los procesos que ocurren a kilómetros de profundidad son extremadamente complejos y no siguen un patrón lineal sencillo. Lo que sí podemos hacer es realizar estudios de peligrosidad sísmica, identificar qué zonas tienen más probabilidades de sufrir un evento y, sobre todo, legislar para que nuestras construcciones sean capaces de resistir el movimiento. La ingeniería sísmica es nuestra mejor defensa. Edificios con aisladores de base, que actúan como amortiguadores, o estructuras diseñadas para ser flexibles en lugar de rígidas, salvan miles de vidas. Además, la educación ciudadana es fundamental. Saber que debemos alejarnos de objetos que puedan caer, no usar ascensores y mantener la calma, son lecciones que todos deberíamos tener grabadas a fuego. El estudio de los terremotos no solo nos sirve para protegernos, sino que es la ventana principal a través de la cual podemos mirar el interior de nuestro planeta. Sin los terremotos y las ondas sísmicas, la estructura profunda de la Tierra seguiría siendo un misterio absoluto para nosotros. En los últimos años, hemos descubierto fenómenos fascinantes como los terremotos lentos, que liberan energía durante días o semanas sin que apenas los notemos, o la sismicidad inducida, donde la actividad humana, como la extracción de fluidos o el llenado de grandes embalses, puede alterar las presiones en las fallas y desencadenar movimientos. Todo esto nos recuerda que el equilibrio de nuestro planeta es delicado y que todavía tenemos mucho que aprender sobre el gigante que pisamos. La Tierra es un organismo geológico vivo, en constante transformación. Cada terremoto es un recordatorio de que nuestro hogar está en movimiento, de que los continentes se están reorganizando y de que las fuerzas de la naturaleza son inmensamente superiores a nuestra tecnología. Nuestra labor como sociedad es comprender estos procesos, no con miedo, sino con el respeto que impone el conocimiento científico. Solo a través de la ciencia
y la preparación podemos convivir con este dinamismo planetario que, aunque a veces nos golpee, es el mismo que mantiene a la Tierra como un lugar geológicamente activo y apto para la vida. Espero que esta explicación os haya ayudado a visualizar lo que ocurre bajo vuestros pies la próxima vez que escuchéis noticias sobre un temblor de tierra. El conocimiento es la mejor herramienta que tenemos para perder el miedo a lo desconocido. Os animo a todos los que queráis seguir aprendiendo sobre los secretos de la ciencia, la historia y la cultura de una forma amena y profesional, a que os suscribáis al canal El Comentario. Allí seguiremos analizando la realidad con rigor y cercanía. No olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de nuestros contenidos.